Esta es una noticia muy positiva para los trabajadores de la educación en Michoacán, los cuales dejaron de recibir o percibir su salario derivado de que Silvana Aureoles pues se gastó los recursos en no sabemos qué otras cosas, menos en justamente pagarle a estos maestros que estaban haciendo su labor de enseñar a la población mexicana y en particular a la población de Michoacán. Y es que lo que señaló el presidente es que a más tardar la próxima semana se terminarán de liquidar alrededor de 4 a 5 quincenas que no les habían sido pagadas a pues estos trabajadores de la educación, y eso es muy lamentable, ¿no? Porque supone que estas personas son las que de manera continua se levantan a preparar a futuros profesionistas o a futuros empresarios o a futuros vamos a decir líderes sociales o a futuros X o Y cosa, que no se les brinde un pago por una labor que están haciendo, creo que es lamentable, y que el día de hoy el gobierno, la 4T o el gobierno del presidente, independientemente del posicionamiento que tengas de él, diga pues, se van a liquidar el pago a estos trabajadores de la salud, es muy bueno, porque al fin y al cabo permite alentar pues el trabajo de estas personas. Y no solamente eso, algo que me pareció muy interesante dentro de lo mencionado por parte del presidente es que se está solicitando a estos trabajadores que cuando reciban su dinero, cuando reciban los recursos, esto se lo hagan saber al presidente para que de esa forma pues no un funcionario del Estado llegue y vámonos, se clave el dinero, porque eso es algo pues todavía que sigue pasando y que pues se tiene que eliminar, pero para eso falta mucho tiempo, porque el tema de la corrupción no es un tema fácil, es un tema muy complicado que deriva de muchísimos factores, que deriva de la cuestión social, deriva del apartado económico, deriva de muchos elementos que pues se juntan y al fin y al cabo generan este apartado. Además de ello, se destacó o les propuso a estos maestros que el pago sea mediante la tarjeta del bienestar, la cual incluso se utiliza para entregar el tema de los apoyos sociales a personas discapacitadas, adultos mayores y demás personas que se encuentran en estos programas de apoyo, lo cual se podría hacer pues que se les reintegre el tema del pago que no se había realizado. Y es que el gobierno de Michoacán, que fue dirigido por el periodista Silvano Aureoles, tuvo un sinfín de deficiencias. Hay que recordar que según los datos entregados por parte de la actual administración, se señaló que el estado de Michoacán está prácticamente en quiebra técnica, lo que significa que no tiene recursos para concluir el año, y además de ello tiene una deuda gigantesca que pues tiene que estar pagando el mismo interés y además la misma deuda, porque por desgracia ciertos políticos les encanta solicitar deuda a un corto plazo, y una deuda a un corto plazo significa que tienes que desembolsar grandes montos de dinero del erario público para hacer los pagos, y si tienes un problema de que incluso no puedes ni siquiera liquidar los recursos para que funcione el Estado, pues menos vas a tener para poder pagar una deuda a corto plazo. Entonces, todo esto es muy positivo porque al fin y al cabo se liberan los recursos para estas personas que están haciendo su labor. Y creo que es lo más adecuado, es lo más correcto, independientemente del posicionamiento que tengas con el actual gobierno, estés a favor, estés en contra, creo que eso es una decisión muy buena que ayuda pues aquellos que están enseñando a los futuros profesionistas, que cada uno va a tener su política, cada uno va a tener, pues digamos, sus percepciones de cuál es la mejor forma de que avance México, por supuesto de que sí, eso es lo natural dentro de una democracia, y al fin y al cabo creo que la propuesta que está haciendo el mandatario es muy buena, yo diría que se tendría que aceptar o supondría que deberá ser lo más correcto, porque al fin y al cabo es una tarjeta, los montos se les depositan y ellos automáticamente van a recogerlos sin necesidad de utilizar intermediarios, porque bueno, los intermediarios siempre suelen clavarse parte de los dineros. El ejemplo de ello es lo que pasaba con el tema de los recursos que eran destinados para el campo con Antorcha Campesina. El dinero se daba a Antorcha Campesina y esos eran intermediarios con los campesinos, se robaban gran parte del dinero y los campesinos les daban muy poco. Por eso es la misma propuesta del presidente utilizar la tarjeta del bienestar, porque el recurso se manda de manera íntegra a las cuentas de estas personas y entonces no hay un intermediario que llegue y diga, uff, yo me voy a robar el dinero. El único intermediario como tal es el banco, pero el banco pues no puede hacer eso. Y si lo hace, pues bueno, se percatarían, se darán cuenta y se armaría un problema. Entonces, lo que yo diría que está proponiendo es muy bueno y hace que se elimine esa posibilidad de que a lo mejor un funcionario se clave el dinero de esos, de esos maestros. Entonces, muy buena la propuesta, vamos a ver en qué concluye. Recordemos que él dice que a más tardar próxima semana ya se habrá liquidado a estos trabajadores de la salud en el tema de los adeudos que se tienen por parte del gobierno de Michoacán. Y es que justamente la nueva administración que tiene, que es Bedoya, pues bueno,
esta persona está haciendo ahí su chamba, o va a empezar a hacer ahí su chamba, y una de ellas es ver cómo se dejó el apartado de economía en el estado, y pues al parecer las cifras nos indican que no es muy positivo. O sea, gran parte de los estados actualmente se encuentran en quiebra, o se encuentran en circunstancias muy críticas de recursos, y no solamente por los manejos de estos personajes. Hay que recordar también la pandemia, pero el detalle es que muchos de estos gobernantes decidieron aplicar la vieja táctica: no hay recursos, pues entonces recurrimos a deuda, a pesar de que sabían de que eso implicaba que en el siguiente ejercicio fiscal ibas a tener complicada. ¿Por qué? Porque vas a tener una deuda y a lo mejor no vas a recaudar la misma cantidad de dinero que recaudabas antes de la misma pandemia. Entonces, todo esto se las puso muy difíciles, y además el gobierno de Silvano Aureoles no es un gobierno que sea muy democrático en el tema del ejercicio del recurso público, que señale cómo es que se gasta. Hay que recordar también que hace unos días atrás se revelaron ocho contratos por un monto de cerca de 402 millones de pesos, que fue hecho con el dueño de Latinus, el cual se le menciona que el desfalco de esos 400 millones de pesos fue generado mediante el esquema de 8 contratos que supone tendrían que haber sido utilizados para generar estudios o mastografías para justamente prevenir el apartado del cáncer de mama. ¿Y qué ocurrió? Que pues esas mastografías y otros estudios para justamente esta área no se ejercieron, o no se hicieron, o se hicieron mal, y entonces pues el dinero se lo terminaron clavando, y esa es la realidad. Por eso digo que el gobierno de Michoacán es un gobierno terrible, que no sirvió durante su gestión. Incluso la misma Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías por 19 mil millones de pesos. 19 mil millones de pesos, para que no digan que son montos pequeñitos, son montos muy grandes, que Silvano Aureoles pues dice: yo ya me fui, pero no voy a decir ni en qué me lo gasté. Entonces, todo esto tiene que ser analizado, tiene que pues ser puesto en la lupa, y esperemos que Silvano Aureoles, la verdad, no digo que pise la cárcel, pero que sea investigado, y si se le encuentra alguna actividad ilegal, que creo que van a haber muchas, se meta directamente a un proceso legal, y si se le descubre culpable en uno de los delitos que se involucre, pues pase tiempo en la cárcel. Por desgracia, el Poder Judicial en México, incluso a mí me tocó contestar a una persona en TikTok que decía: no, es que el presidente no los mete a la cárcel. Y yo, pues bueno, es que recordemos que existen tres poderes en nuestro país: el legislativo, el judicial y justamente el ejecutivo, en donde el ejecutivo es el presidente, el legislativo los que legislan, modifican, crean leyes, y el judicial el que se supone se tiene que impartir la justicia. Entonces el presidente no puede intervenir en el poder judicial, ni viceversa. ¿Por qué? Porque existe justamente esta separación de poderes para garantizar pues el funcionamiento del Estado de manera correcta, y que se garantice el apartado de la democracia, se garantice el apartado de las libertades, bla, 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 bla. Entonces, pues que sí, el gobierno federal puede hacer todo lo posible para intentar acabar con estas personas, pero parece el Poder Judicial, de tan corrompido que está, pues es muy, muy difícil que se acabe con estas personas. Pero esperemos que Gertz Manero haga bien su chamba, porque bueno, en las últimas semanas, pues la verdad, o mejor dicho, en los últimos meses, no se han dado muchos resultados. Sí hay personas en la cárcel, sí, el tema de Rosario Robles, personajes cercanos, pero otros tipos que a lo mejor estuvieron involucrados todavía no están en la cárcel, que creo que se puede hacer un mucho mejor trabajo, por supuesto de que sí, pero Gertz Manero creo que la está haciendo muy, muy de emoción, o sea, la está haciendo muy tranquilo, y ya se le llamó la atención varias veces a esta persona para que atienda lo que tiene que ver con la seguridad. Y le repito, aunque a veces Gertz Manero quiera, pues las autoridades o el Poder Judicial, que es el que se encarga de impartir sentencias, el que se encarga de impartir justicia, pues no lo hace pues de la manera más adecuada para interpretar las leyes, lo hace para pues, saber quién le regala una mejor casita, quién le regala un mejor coche. Entonces todo esto pues se ha convertido en un problema en México. Bien más, no me queda otra cosa que decir. Si esta información les agradó, me puedes dejar pues un like, un comentario, suscribirse, y nada, nos veremos muy pronto. Gracias por ver esto, hasta luego y adiós.